me los bendiga grandemente. Un saludo y un abrazo de parte de su hermano y amigo Dani Cedeño. Voy a estar compartiendo la palabra en Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 13. Génesis capítulo 3, del versículo 8 al 13. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: La serpiente me engañó y comí. Vamos a orar para que sea el Señor hablando en esta tarde. Amén. Padre eterno, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que tú me das de poder compartir tu palabra, Señor. Que esta palabra no regrese de vacía, que esta palabra dé fruto y fruto abundante. Bendice la vida de aquellas personas que escuchan y escucharán este mensaje, Señor. Que esta palabra, Señor, dé fruto en sus vidas, Señor. Dé fruto en sus corazones, Señor. Se multiplique el 100 por uno, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores, me presento ante ti una vez más, Señor, sabiendo que tú tienes el poder. Espíritu Santo de Dios, muévete. Espíritu Santo de Dios, seas tú comunicando el mensaje. Que mengue yo y crezcas tú. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice: y oyeron la voz de Jehová Dios que se presentaba, que se paseaba en el huerto. Que se paseaba en el huerto, la voz de Dios. Nos ponemos en contexto. Había pecado Adán y Eva ya. Habían comido del fruto que se les mandó que no comiesen. La serpiente los engañó y se dieron a la tentación y pecaron. Y las consecuencias del pecado la vemos en estos versículos y la vamos a exponer en esta tarde. Dice: y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Consecuencias del pecado: la vergüenza, el miedo. Se escondieron. Esconderse, huir de la voz de Dios. Así está la humanidad. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa herencia, esa naturaleza pecaminosa habita en el mundo. Sí, habita en el mundo. Por cuanto todos pecaron. Sí. Se escondieron, dice la palabra. Se escondieron. Se escondió Adán, se escondió Eva al escuchar la voz de Dios. Quizás también te escondas cada vez que te hablan. Cada vez que Dios usa a sus instrumentos, a sus siervos, para llevarte el mensaje, la palabra de Dios, y te escondas. Y te escondas. Para que no sea evidente el pecado que hay en ti. Para no conocer las consecuencias del pecado. Lo que pasa si pecas. ¿Dónde irán los que dan la espalda, los que se esconden de Dios, los que no obedecen la palabra de Dios, el mandamiento de Dios? Y oyendo la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. No ha cambiado mucho. La gente sigue escondiéndose de la voz de Dios. Sigue ignorando la palabra de Dios. El mandamiento de Dios lo sigue quebrantando.
Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? La pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú como cabeza? ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Dónde estás tú, mujer? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú cuando hay palabra? ¿Dónde estás tú para comunicar el mensaje, la palabra de Dios, para obedecer? ¿Dónde estás tú? ¿Contamos contigo? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dice la palabra de Dios que el que cubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 27, 13. Así está el mundo. Encubre. Así está la iglesia también. Encubre. No confiesa. No confiesa. Se esconde. Esconde. Ese le llaman secreto. No hay confesión. Confiesa. Confiesa. El diablo no quiere que confieses para que ese pecado permanezca, para que ese pecado prospere, pero que no prosperes tu vida, que no prospere tu alma, que no tenga salvación. El que cubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confiésalo. Confiésalo. Pero apártate también. Apártate. Porque de nada sirve que tú hables. De nada sirve que tú digas, perdóname. Dios mío, perdóname. Solamente son palabras y a las palabras se las lleva el viento. Apártate de lo que desagrada a Dios. Apártate de lo que no es la voluntad de Dios. Apártate de lo que es pecado. Apártate de los deseos pecaminosos. Apártate de las borracheras. Apártate de la fornicación. Apártate del vicio. Apártate de la mentira. Apártate del enojo, de la ira. Apártate de aquello que produce la muerte. Confiesa. 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 Porque el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. No vienen a la luz. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Cada vez que se predica el Evangelio, la palabra de Dios, la buena nueva de salvación, no quieren cambiar. Se sienten cómodos en la oscuridad. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Se esconden, como Adán y Eva lo hicieron en su momento. Ha cambiado. La gente sigue escondiéndose, escondiendo su pecado, escondiendo sus maldades. No hay confesión. No hay confesión. No se apartan de lo malo, de lo que desagrada a Dios. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. La humanidad está desnuda. La humanidad está desnuda delante de Dios. Y lo sabe.
Y sabe el mundo que está desnudo, está al descubierto, porque el pecado trae consecuencias. Sí, y es la vergüenza. El pecado trae consecuencias y es la vergüenza, y es el miedo, es el huir, el esconderse. Eso trae el pecado, la desobediencia. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? ¿Quién te enseñó? ¿Quién te enseñó? Sabían ya, conocían ya, perdieron la inocencia del principio, tuvieron temor, miedo, no es temor, es miedo, miedo a la voz de Dios. No es lo mismo tener miedo por las consecuencias, por los actos, por los hechos que hacemos, que tener una reverencia, un temor a Dios. Los que obedecen tienen temor a Dios. Los que cumplen la palabra tienen temor a Dios, obedecen a Dios. Hay una diferencia abismal. No hay que confundirla. El respeto, gloria a su nombre, la reverencia es temor, pero no es miedo. El miedo es vergüenza, desobediencia. Eso es el miedo. Estar desnudo delante de Dios. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Dios pregunta. Dios pregunta a Adán y Eva, ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Vamos a ver la respuesta del hombre, que sigue siendo la misma respuesta hoy en día. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Comenzamos. La mujer que me diste por mujer me dio de comer y yo comí. De perdidos al río, dicen por ahí. ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? Hombre como cabeza. Y echó la culpa a Eva. Adán echó la culpa a Eva. ¿Sabes cómo se llama el título de este mensaje? La confesión que salva. Adán no admitió su fallo, no admitió su culpa, no confesó que también había fallado, que él como cabeza tenía que haberle avisado a ella, hablado a ella, advertido que eso no es lo que Dios había dicho, que eso no le agrada al Señor, que la muerte podría venir por el pecado. Tuvo que haberle impedido que pecara. Pero lo que hizo es lo más fácil, lo que el mundo hace. No admitir su culpa. Así está el mundo, no admite su culpa. No es responsable de sus actos. Se esconde, huye,
señala. Yo no soy. Fue él. Fue Tete, dicen por ahí. Así estamos. Hasta el día de hoy. No somos responsables de nuestros actos, de nuestros pecados. No confesamos. Los mantenemos ocultos, escondidos. Pero Dios te ve. Dios lo sabe todo. Dios lo escucha todo. Delante de Dios estás desnudo. No puedes ocultar tu desnudez. Confiésalo. Confiésalo. No señales. Porque tú también estás así en esa situación. Tú también eres culpable. Vamos a seguir leyendo. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Igual, lo mismo. El uno le echó la culpa a la mujer y la mujer le echó la culpa a la serpiente. También, hombre y mujer, los dos pecaron, dice la palabra de Dios. Pero no hubo una confesión, sino señalamiento. Pues juzgaron. Hubo juicio. Ellos se juzgaron entre ellos. Se señalaron entre ellos. No confesaron sus fallos, su pecado. No confesaron su pecado. Así está el mundo. Y la iglesia también. Y la iglesia también. No acepta que muchas personas se van. Que muchas personas, muchos hermanos también se puede decir así, se van por culpa de ellos. Por mi culpa también. Pero el Señor, cada mañana que sale el sol, te da una nueva oportunidad. Da las gracias por ello, para hacer las cosas mejor. Si estás escuchando este mensaje es para hacer las cosas mejor, no para señalar el pecado, que sí, que también, pero para hacer mejor, para cambiar aquello que te aparta de Dios, que no deja que te acerques. Muchos viven en vicios, en pecados, aún siendo cristianos, siguen arrastrando pecados hace muchos años, escondidos, porque no hay una confesión, porque no hay un arrepentimiento. Gloria a su nombre, alabado sea el Señor. Hoy es el día. Dios te ha permitido que escuches este mensaje para eso mismo, para que confieses, para que te arrepientas, para que hagas las cosas mejor. Gloria a Dios. No para que imites el pecado del principio. Sí, hemos heredado esa naturaleza pecaminosa, pero gloria a su nombre, porque vino el Hijo de Dios a romper con la maldición del pecado. Aunque andamos en la carne, aunque tenemos deseos pecaminosos, también tenemos un sello
que es el Espíritu Santo de Dios, y podemos decir no al pecado, podemos decir no a la tentación, podemos, gloria a su nombre, estar en victoria. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. El hombre a la mujer a la serpiente. Oh, ya no. Ya la serpiente ya hizo lo que tenía que hacer. La serpiente no quería que ellos tengan vida. Porque la serpiente vino, o el diablo vino a hurtar, matar y destruir. La muerte llegó. Heredamos la muerte por el pecado. Eso lo hizo el diablo. Sí. Y el hombre se dio. Y la mujer se dio. Desobedecieron a Dios. Se sometieron a la autoridad del diablo. Pero Cristo vino a vencer la autoridad que tenía el enemigo sobre la humanidad. Gloria a su nombre. Alabado sea el Señor. Voy a estar leyendo Isaías 29:13. Isaías capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca. Con su boca. Confesión. Confesión. No solamente de boca, sino de corazón. ¿Y cómo sabemos que es de corazón? Cuando te apartas. Cuando confiesas y le dices, perdóname, Dios mío. No lo vuelvo a hacer. Y no lo vuelves a hacer. Aunque la serpiente te quiera tentar. Aunque la serpiente ande como león rugiente buscando te devorar. Gloria a su nombre. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios, no le hago mal a nadie, soy bueno y ya está. Con eso es suficiente, no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente. Confiesa. Confiesa que vives una vida de mentira. Que ese mandamiento no basta si no hay un arrepentimiento de corazón, una confesión, pero desde dentro del corazón, un cambio en tu vida, una restauración en tu vida. Gloria a su nombre. Basta de echarle la culpa al hombre, a tu prójimo. Basta de echarle la culpa a tu cristiano, al diablo. Es el diablo. Confiesa. Confiesa. Admite tu culpa. Admítelo. Voy a estar leyendo Salmos 32:5. Salmos 32, versículo 5. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. El salmista nos habla. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová.
y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La importancia de confesar, de admitir la culpa para que Dios nos perdone. Si tú no confiesas, si tú no admites tu culpa, si tú no te haces cargo responsable de tu pecado y lo confiesas, gloria a su nombre, tu pecado va a permanecer ahí. No vas a prosperar, no vas a alcanzar misericordia, no vas a alcanzar perdón. Confiesa, apártate. No lo encubras, no lo escondas. No busques excusas. No señales. Tú también eres culpable. Pide perdón. Confiesa tus pecados. Alabado sea el Señor. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pecó Adán. Pecamos todos. No hay justo ni a uno. Confiésalo. Hazte cargo. Admite tu culpabilidad. Dice que el pecado es la muerte. Mantener escondido el pecado es muerte. Es hora de admitir y de confesar. Gloria a su nombre, alabado sea el Señor. Y voy a estar leyendo otro versículo que está en Juan 9:41. Juan 9:41. La palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Juan 9:41. Jesús les respondió, atentos, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gloria a su nombre. Los fariseos reclamaban a Jesús porque Jesús había sanado a un ciego de nacimiento. Palabras de Jesús claras. Ellos decían, nosotros no tenemos de nada, nosotros no somos ciegos. No entendían que Dios le estaba hablando metafóricamente. Una verdad espiritual. Y ahí se nota de que eran en realidad ciegos espirituales. Y Dios le estaba tratando, Jesús le estaba hablando a ellos de eso mismo, a los fariseos, de esa ceguera espiritual que tenían. Ellos no admitían. Ellos no eran responsables de sus pecados. La religiosidad que tenía ellos los había convertido en unos orgullosos. Dice, y respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseña a nosotros, y les expulsaron. Gloria a su nombre, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Jesús le respondió, si fuerais ciego, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Vuestro pecado permanece cuando tú estás señalando a otra persona y no estás viéndote a ti mismo, cómo estás delante de Dios. No estás reconociendo que también has pecado. Cuando estás señalando a otro, cuando estás juzgando a otro, cuando tú también eres culpable,
cuando tú también eres hasta peor que esa persona, tu pecado permanece. Tu pecado permanece. Confiésalo. Confiésalo. Admite tu culpa. Voy a leer en Mateo 11:12. Mateo 11, capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Mateo capítulo 11, versículo 12. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño del reino de los cielos mayor que él. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Los violentos, los valientes la arrebatan. Gloria a su nombre, porque yo creo que en esta tarde van a haber valientes, violentos. Vamos a arrebatar esos reinos, ese reino de los cielos, porque los valientes confiesan y dicen, sí, yo he pecado, sí, yo he hecho lo malo, sí, yo he deseado, sí, yo he roto los mandamientos de Dios, la voluntad de Dios. Eso dicen los valientes. Los valientes dicen sí. Aunque me señalen, aunque me juzguen, aunque hablen mal de mí, yo me levanto, aunque fallé, confieso, no me escondo, yo confieso y me aparto. Eso es de valientes. Gloria a su nombre, alabado sea el Señor. Voy a estar leyendo Romanos 10, ya con esto termino. Romanos capítulo 10. Versículo 13. Voy a comenzar desde el 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues es el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Gloria a su nombre, alabado sea el Señor. Es momento de confesar a Cristo. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No sé qué situación estás pasando. No sé qué problema tendrás. Tal vez tengas pecados que no has confesado. Pero el Señor te dice, si me confiesas, yo te salvo. Si me invocas, yo te salvo. Todo el que invocar el nombre del Señor. Voy a leer el 9, el capítulo 10 de Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Gloria a su nombre. Confesar a Jesús. Confesar a Jesús. Confesar tus pecados, confesar a Jesús. No solamente de boca, sino también de corazón. Porque tú puedes decir yo creo en Dios, pero tus hechos te contradicen.
no te sirve de nada. Si no hay una conversión, si no invocas, si no confiesas a Jesús, no solamente con labios, sino de corazón, apartándote del mal, obedeciendo la palabra, volverás otra vez. Volverás otra vez. Gloria a su nombre, al redil. Volverás otra vez de ser una criatura a ser un hijo de Dios. Volverás otra vez a tener esa relación que Adán y Eva tuvieron en el principio, que se cortó, que se rompió por el pecado. Volverás a tener vida, ya que el pecado, la paga del pecado es la muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, para que tu fe puesta en Él te salve. Confiesa. Confiesa lo que ha hecho el Señor en tu vida. Confiesa que Jesucristo sigue salvando, sigue sanando, sigue transformando vidas. No escondas. No escondas tu fe. No escondas tu fe. No escondas tu fe. Confiésalo. Si tú lo confiesas a Jesús, Él también te confesará en los cielos delante del Padre. No tengas vergüenza, no te escondas como Adán y como Eva. Hazlo público. Hazlo público. El confesar a Jesús como tu Señor y Salvador públicamente, gloria a su nombre, te hace que Él te confiese delante de los ángeles, delante de Dios. Gloria a su nombre. Porque el que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor y cree en su corazón, será salvo. Que Dios me los bendiga grandemente en esta tarde. Hasta la próxima. Bendiciones, mis hermanos.